Hola amigos. Aviones de la OTAN avistados en el cielo unas horas antes de las explosiones en los aeródromos de las regiones de Saratov y Ryazan. 6 horas antes de las explosiones, aviones de reconocimiento de la OTAN operaban en aeródromos cerca de la frontera con Rusia. Poco antes del ataque al aeródromo en la región de Saratov, aviones de reconocimiento de la OTAN estaban en el cielo. Se desconoce si los dos eventos actuales están relacionados. Sin embargo, según los periodistas de Bafa, el ataque al aeródromo en la región de Saratov se llevó a cabo con un dron, mientras que un potente destello, acompañado de un estallido, puede indicar una explosión bastante grande. En la víspera del mismo día, literalmente 6 horas antes de los incidentes, tanto en el aeródromo de la región de Saratov como en el aeródromo de la región de Ryazan, los vuelos de aviones de la OTAN se intensificaron en el cielo. Se sabe que operaron tanto aeronaves como vehículos aéreos no tripulados, lo que bien puede estar asociado a lo ocurrido. Por las noticias que van saliendo da la impresión que Rusia ya está implementando una respuesta al ataque contra la aviación estratégica, y lanzó un ataque masivo con misiles incluidos los supersónicos. ¿Qué está pasando en Ucrania ahora? El presidente de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, dijo que los rusos lanzaron misiles desde la región de Volgodonsk, y desde los mares Caspio y Negro. Según él, solo ha volado la primera ola de misiles. Pero, según Ignat, puede haber varias oleadas de ataques para dispersar misiles por toda Ucrania y confundir las acciones de la defensa aérea ucraniana. Se espera un nuevo lanzamiento de misiles calibre desde el Mar Negro. Se reportan explosiones en la región de Kiev y comenzaron los cortes de energía, incluso en Moldavia. En Odessa, después de las llegadas, las luces de las casas de las personas comenzaron a parpadear, informa el público local. En muchas áreas, la luz se apagó por completo. En Mykolaiv hay cortes de energía. Se reportan explosiones en la región de Dnepropetrovsk. En Zitomir, cortes de energía. Los misiles están volando en dirección a la región de Kiev, informa el jefe de la OVA en su canal de Telegram. Hay explosiones en Vinnytsia en llegadas repetidas. En Odessa, hay un poderoso incendio después de alcanzar objetivos. En Odessa, todas las estaciones de bombeo y las líneas de respaldo están desenergizadas, no hay suministro de agua en todas las partes de la ciudad, informa la empresa Infox Canal. En Ucrania Occidental, región de Ternopil también hay explosiones. El canal cerrado de Telegram Noticias Storm informa sobre explosiones en la región del Lviv. La segunda ola de misiles supersónicos Kh-22 de los vehículos de lanzamiento Tu-22M3 se lanzó desde el mar de Azov. El día 5 de diciembre el ataque más masivo con misiles ha sido en el territorio de Odessa. El ataque resultó ser extremadamente inesperado, como resultado de lo cual hay graves daños y destrucción de la infraestructura energética y militar. A juzgar por las imágenes de vídeo publicadas por los residentes locales, estamos hablando de misiles de crucero de la serie X, presumiblemente X-101. En los cuadros de vídeo presentados, se puede ver los momentos de las huelgas en el territorio de Odessa y la región de Odessa. A juzgar por las fotografías y las imágenes de vídeo, se alcanzaron subestaciones eléctricas, así como instalaciones de infraestructura civil que utilizaban activamente las Fuerzas Armadas de Ucrania. A pesar de una cantidad bastante grande de ataques, los sistemas de defensa aérea ucranianos lograron derribar algunos de los misiles, como lo demuestran los fragmentos de objetivos alcanzados por los misiles. Al mismo tiempo, también hay evidencia de que los sistemas de defensa aérea ucranianos estaban parcialmente inactivos. Así lo demuestran los lanzamientos y explosiones de misiles guiados antiaéreos, aunque no se ven blancos en el cielo. Esto puede indicar la operación de contramedidas electrónicas, como resultado de lo cual la defensa aérea de Ucrania identificó los llamados objetivos fantasma. Si se sigue destruyendo la red eléctrica, ¿qué pasará en invierno? Los ucranianos advirtieron con urgencia ayer, que se aconseja a los ucranianos que abandonen el país durante el invierno. O si es posible, que se muden de la ciudad, a donde haya estufas de leña en las casas,
Esto lo afirman periódicamente los representantes de las autoridades. Y las personas que tienen al menos algún entendimiento de lo que espera el pueblo en condiciones de colapso energético y temperaturas bajo cero. A continuación, las autoridades presentan algunos datos y consejos para aquellos que aún deciden quedarse en las ciudades durante el invierno. La falta de electricidad a temperaturas bajo cero conduce rápidamente a la congelación del refrigerante en las tuberías de suministro de agua, calefacción y baterías. Ya que las estaciones de bombeo alimentadas con la electricidad hacen circular el agua a través de las tuberías. La congelación del agua en el sistema provoca la ruptura de la tubería y baterías, después de lo cual el lanzamiento de agua al sistema está plagado de inundaciones de los apartamentos. Aunque es poco probable que el sistema o parte de él se congele, es recomendable que las autoridades drenen el agua del sistema y lo insuflen para que no quede agua en ninguna batería. Es decir, si se empieza a apagar la calefacción, y aparentemente va a hacerlo, entonces esto se hará de una vez y antes de la primavera. En cuanto al alcantarillado, en ausencia de electricidad, las bombas de aguas residuales no funcionan, bombeando aguas residuales de la alcantarilla, lo que rápidamente provoca la obstrucción de las tuberías en los pisos inferiores. Al mismo tiempo, las aguas residuales a través de los inodoros ingresan a los apartamentos de los pisos inferiores. Los habitantes de los pisos superiores, sin importar cómo se los convenza de orinar en cubos, seguirán bajando por el desagüe y tirando de la cadena, lo que conducirá a lo que se describe anteriormente. Estos consejos del alcalde de Kiev de abandonar la ciudad en el invierno, le supusieron un enfrentamiento con Zelensky. Ante todo esto, ahora resulta que Estados Unidos se abstiene de evaluar el intento de Kiev de atacar aeródromos rusos. Washington se abstiene de comentar sobre el intento de Kiev de atacar los aeródromos rusos. Así lo anunció el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. El representante de la Casa Blanca señaló que la dirigencia de su país tiene conocimiento de lo sucedido por los medios de comunicación, y no cuenta con información más detallada sobre lo sucedido. Y voy yo y me lo creo. Hemos visto algunos informes de los medios sobre esto, pero no tenemos ninguna información detallada que nos permita presentar nuestra visión de lo que sucedió, explicó Kirby a los periodistas. Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó de un intento de atacar aeródromos militares en las regiones de Saratov y Ryazan, llevado a cabo con aviones teledirigidos de fabricación soviética. Los drones que volaban a baja altura fueron derribados por los sistemas de defensa aérea rusos. Los restos de los drones ucranianos derribados dañaron levemente la piel de los cascos de 2 aviones e hirieron a 7 técnicos militares, 3 de ellos fatalmente. En Siria y según fuentes sirias, los helicópteros militares rusos se están moviendo hacia la parte norte de Siria, es decir, hacia el norte de la provincia siria de Alepo. En los cuadros de video presentados, se puede ver una gran cantidad de helicópteros, entre los cuales, supuestamente, también hay helicópteros de ataque y reconocimiento Ka-52. La razón de esto, supuestamente, es la intención de contrarrestar la operación militar terrestre turca. Actualmente no hay comentarios oficiales del comando de la agrupación de las fuerzas aeroespaciales rusas en Siria. Sin embargo, durante la semana pasada, en el norte de Siria, los residentes locales registraron una gran actividad del ejército ruso. En particular, se informaron movimientos terrestres de tropas rusas y también se registraron vuelos de una gran cantidad de helicópteros. Se observa que si las tropas rusas están presentes en el norte de Siria, es poco probable que Erdogan pueda lanzar una operación militar, que ya se retrasó 6 días desde el momento en que se anunció. Esto es todo amigos, reciban un saludo.